La humillaban como si no valiera nada, hasta que el hacendado viudo la llevó a su hacienda. El golpe del balde contra las piedras fue lo primero que se escuchó esa mañana, antes del amanecer completo, antes de que el gallo del vecino terminara su canto, antes de que cualquier alma en Valdeoliva tuviera los ojos abiertos. Inés Montoro ya estaba de rodillas junto al río, con las manos hundidas en el agua fría, restregando una sábana que no era suya, con la espalda doblada en un ángulo que dolía desde las 3 de la madrugada, cuando doña Remedios la había sacudido del hombro con una brutalidad que no necesitaba palabras para ser entendida. Las sábanas de la patrona no se lavan solas, muchacha. Eso fue todo, sin mirarla, sin esperar respuesta. Y Inés se había levantado, como siempre, como llevaba años levantándose, sin llorar, porque el llanto ya no servía para nada, y sin protestar, porque protestar tenía un precio que ella conocía muy bien. El río salado corría bajo sus dedos entumecidos. La espuma del jabón se iba en la corriente. Y Inés miraba el agua sin verla, con esa mirada de quien lleva tanto tiempo sobreviviendo que ya olvidó cómo se siente simplemente vivir. Tenía 23 años y parecía cargar con 50. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, no tan lejano como para olvidarlo, pero sí lo suficientemente doloroso como para que recordarlo costara algo, en que Inés Montoro era la hija del señor Aurelio Montoro, dueño de unas tierras modestas pero dignas al oriente del pueblo. Un hombre que la miraba como si ella fuera lo más valioso que había producido esa tierra. La llamaba su cielo en miniatura. Le enseñó a leer cuando ningún padre del pueblo se molestaba en eso con sus hijas. Le compró un cuaderno con tapas de cuero cuando ella cumplió 12 años. Le dijo, una tarde en que los dos estaban sentados en el portal viendo caer el sol detrás de los cerros, que una mujer que sabe leer y pensar no puede ser completamente destruida por nadie. Inés guardó esas palabras como se guarda agua en tiempo de sequía. Las necesitaría más de lo que él imaginaba. Aurelio Montoro murió cuando ella tenía 15 años. Una fiebre que llegó rápido y se llevó todo más rápido todavía. Y en ese momento, Inés descubrió que su padre, ese hombre tan bueno y tan descuidado, había tomado una decisión 2 años antes que cambiaría el destino de su hija para siempre. Se había casado en segundas nupcias con doña Remedios Alcázar, una mujer de Torreblanca, viuda también, sin hijos propios, con una sonrisa que sabía cuándo aparecer y unos ojos que calculaban todo sin que nadie lo notara. Aurelio la había conocido en una feria de ganado y se había enamorado con la ingenuidad de un hombre que llevaba demasiado tiempo solo. Inés nunca la quiso, pero mientras su padre vivió, la soportó. Cuando su padre murió, descubrió que soportar era lo único que le quedaba. Doña Remedios no tardó en mostrar su naturaleza real. Primero fue sutil, pequeñas cosas. La habitación de Inés fue reorganizada y terminó siendo el cuarto de las escobas y los costales. Su ropa fue donada a los pobres del pueblo, porque ya no te queda bien, has crecido demasiado. Sus cuadernos de lectura desaparecieron sin explicación. Después vino la servidumbre de facto, sin nombrarlo así, sin un contrato ni un acuerdo. Simplemente un día Remedios empezó a darle órdenes y Inés las cumplió, porque tenía 15 años, acababa de perder a su padre y no tenía a nadie más en el mundo. Y cuando alguien empieza a obedecer desde el miedo crece. Para cuando Inés cumplió 16, ya lavaba, cocinaba, limpiaba y cargaba. Para los 17, Remedios había traído a su propia sobrina, Carmenza, una muchacha de ciudad que usaba los vestidos que habían sido de la madre de Inés, y caminaba por la casa como si hubiera nacido dueña de ella. Para los 20, Valdeoliva entero sabía cómo vivía Inés Montoro, y nadie hacía nada. Eso era lo que más pesaba, no el trabajo. Inés podía con el trabajo.
Sus manos lo demostraban curtidas y fuertes, capaces de restregar, cargar y construir. No el hambre que a veces llegaba cuando Remedios decidía que habías comido suficiente esta semana. Eso también lo aguantaba. Lo que más pesaba era la indiferencia. La señora Catalina, que vivía frente a la casa, la veía llegar con los baldes al hombro y apartaba la mirada. El padre Eustaquio, que conocía a Aurelio Montoro desde niño, le daba la bendición los domingos con una sonrisa triste y no decía más. Las muchachas del pueblo, con las que Inés había jugado de niña, ahora la esquivaban en la plaza porque meterse en problemas ajenos trae problemas propios. Y los hombres del pueblo simplemente no la miraban. O si la miraban, era con esa mezcla de lástima y desprecio que tienen los que observan el sufrimiento ajeno y lo usan para sentirse superiores. Inés se había vuelto invisible, y lo peor de volverse invisible es que uno mismo empieza a creer que no existe. Esa mañana, junto al río, con las manos en el agua y la mente en ninguna parte, Inés no escuchó los pasos sobre la tierra seca. No oyó el ruido de los caballos deteniéndose a distancia. No supo en ese momento que alguien la estaba mirando. Don Baltasar Quevedo había llegado a Valdeoliva desde su hacienda, Las Ánimas, ubicada a 3 horas de camino hacia el norte, donde los cerros empezaban a ponerse más serios y el viento olía diferente. Había venido por un asunto de linderos, un problema con un vecino que reclamaba una franja de tierra en el extremo sur de la propiedad. Un problema aburrido, de esos que se resuelven con documentos y notarios, no con sangre. Venía acompañado de Leandro, su capataz de confianza, un hombre de pocas palabras y mucho criterio, que conocía los caminos de esa región mejor que nadie. Baltasar tenía 44 años. Era un hombre que el tiempo había labrado con cierta dureza, sin quitarle del todo la presencia. Alto, de hombros cargados por años de trabajo real, no de apariencia. El cabello entrecano le daba un aire de seriedad que a veces la gente confundía con frialdad. No era frío, era reservado, había una diferencia, y llevaba 2 años siéndolo más de lo habitual, desde que Elena, su esposa, había muerto de un parto que ningún médico del pueblo pudo salvar a tiempo. Desde entonces, Las Ánimas funcionaba con precisión y sin alegría. Los trabajadores lo respetaban. Nadie se le acercaba sin necesidad. Así prefería él que fuera. Leandro detuvo el caballo al llegar al margen del río. «Descansamos aquí un momento, patrón. Los animales necesitan agua». Baltasar asintió sin hablar. Fue entonces cuando la vio. No de golpe. Fue como cuando los ojos tardan en enfocar algo que está ahí desde hace tiempo, pero que la mente no había registrado. Una figura junto al río, arrodillada, con las manos en el agua, trabajando con una eficiencia mecánica, sin pausa, sin descanso, como alguien que hace eso no porque quiera, sino porque no tiene otra opción. No dijo nada. Leandro también la vio, pero tampoco habló. Los caballos bebieron y Baltasar miraba, no con curiosidad de hombre ocioso, era otra cosa. Era la misma sensación que tenía cuando encontraba un animal herido en el campo, esa mezcla de incomodidad y atención que no sabe bien qué quiere decir, pero que se instala y no se va. Ella nunca levantó la vista, terminó con una sábana, la puso sobre las piedras a secar y comenzó con otra. Con los mismos movimientos, con la misma economía de energía, con esa espalda que no se quebraba, pero que costaba algo mantener derecha. ¿Sabes quién es?, preguntó Baltasar, sin quitarle los ojos de encima. Leandro tardó un segundo. Inés Montoro, la hija del difunto Aurelio, vive con la madrastra desde que él murió. Hizo una pausa corta. Dicen que no vive muy bien, patrón. Baltasar no respondió, pero tampoco se movió hasta que ella recogió los baldes y emprendió el regreso por el camino de tierra. Entonces sí, giró el caballo y continuaron hacia el pueblo. El asunto del lindero fue resuelto en 2 días.
2 días en que Baltasar durmió en la única posada de Valdeoliva, una construcción modesta atendida por una señora llamada Petronila, que sabía todo lo que pasaba en el pueblo y no necesitaba que le preguntaran para contarlo. La primera noche, mientras cenaba, Petronila habló sola durante 40 minutos, sobre el tiempo, sobre el precio del maíz, sobre el alcalde que no servía para nada, y en algún punto, casi sin transición, sobre doña Remedios Alcázar y la muchacha que tenía trabajando en su casa. Una vergüenza, eso es lo que es, dijo Petronila, limpiando el mostrador con más fuerza de la necesaria. El señor Aurelio era un hombre bueno, y esa mujer llegó y se quedó con todo, con las tierras, con la casa, con los animales, y a la niña la tiene como si fuera la criada más barata del mundo. Sin pagarle, eso sí, ni un centavo. Baltasar levantó los ojos de su plato. ¿Sin pagarle? Ni uno. Petronila lo miró con expresión de quien confirma lo que el otro sospecha. Le da techo y comida, dice ella, como si eso fuera suficiente. Como si una muchacha de 20 y tantos años no mereciera más que un catre y un plato de frijoles. Baltasar volvió a su plato, pero esa noche tardó en dormir. La segunda mañana fue al notario. Resolvió el asunto de los linderos con la frialdad eficiente que lo caracterizaba para los negocios. Firmó lo que había que firmar. Guardó los documentos en su alforja y salió a la calle con la intención de montar y regresar a Las Ánimas antes del mediodía. Fue entonces cuando escuchó la voz, una voz de mujer, aguda, con esa modulación particular que tienen las personas que han aprendido a humillar con elegancia. Te dije que los tomates eran para hoy, no para mañana. ¿Qué haces tú con la cabeza, muchacha? ¿O es que acaso no tienes? Baltasar se detuvo. No porque quisiera, sus piernas simplemente no continuaron. Giró la cabeza hacia la plaza del mercado, que quedaba a 20 metros de donde estaba. Doña Remedios estaba de pie frente a un puesto de verduras, con la espalda erguida y esa expresión de superioridad que no necesita esfuerzo porque se instaló hace tanto tiempo que ya es parte del rostro. A su lado, con una canasta demasiado pesada en cada brazo y los ojos fijos en el suelo, estaba Inés. «Pero señora, usted dijo que primero pasáramos por la tela», dijo Inés, con una voz que no protestaba sino que explicaba. Baja, firme, sin llanto. Yo dije. Remedios se rió con un sonido que no era gracioso. Ahora resulta que la sirvienta me corrige. ¿Eso es lo que estás haciendo, Inés? ¿Corregirme a mí delante de toda la gente? Había unas 7 u 8 personas en el mercado que miraban, algunas con incomodidad. Ninguna intervino. No la estoy corrigiendo, dijo Inés, todavía sin levantar la vista. Solo recuerdo lo que pasó. Lo que pasó, repitió Remedios, como si las palabras tuvieran un sabor amargo que necesitara escupir. Lo que pasa es que eres una inútil. Lo que pasa es que tu padre me dejó una carga que no pedí y que llevo cargando por caridad. ¿Entiendes eso? Caridad. Sin mí estarías en la calle. Inés no respondió, y fue ese silencio, más que cualquier otra cosa, lo que golpeó a Baltasar. No fue la crueldad de Remedios, que era evidente y ordinaria en su especie. Fue la forma en que Inés lo recibió, sin derrumbarse, sin soltar las canastas, sin que una sola lágrima apareciera en sus ojos, que seguían fijos en el suelo como si mirando la tierra pudiera encontrar ahí algo que el mundo de arriba le negaba. Era una forma de resistencia que costaba más de lo que cualquiera que la mirara podía imaginar. Baltasar apretó las riendas de su caballo. Leandro, que estaba a su lado, notó el gesto. «Patrón», dijo, en voz baja. «Ya sé», dijo Baltasar. «Espérame». No intervino en ese momento. Se obligó a no hacerlo. Porque Baltasar Quevedo era un hombre que pensaba antes de actuar, siempre, especialmente cuando la sangre le pedía lo contrario. Regresó a la posada. Le dijo a Leandro que aplazarían el regreso un día más. Leandro no preguntó por qué. Conocía suficiente a su patrón para saber que había razones, aunque no las dijera. Esa tarde, Baltasar caminó por el pueblo, habló con el herrero,
con el dueño de la tienda de abarrotes, con un anciano que jugaba dominó bajo un árbol en la plaza y que parecía tener la memoria intacta y el juicio afilado. Todos le contaron lo mismo, con distintas palabras. Aurelio Montoro había sido un buen hombre. Remedios Alcázar era una mujer lista que había llegado en el momento justo para quedarse con lo que no le correspondía. Inés llevaba años trabajando sin pago, sin libertad y sin que nadie en el pueblo hiciera nada porque esas son cosas de familia y uno no se mete. Baltasar escuchó todo con paciencia y al final del día, con la oscuridad ya instalada sobre Valdeoliva, se sentó en el portal de la posada y permaneció quieto un buen rato, pensando, no en cómo salvarla. Ese no era su estilo, ni su derecho, pensando en si había algo que pudiera hacer que no fuera un insulto disfrazado de ayuda. Lo decidió esa noche. A la mañana siguiente se presentó en la casa de Remedios Alcázar. La casa era grande para los estándares de Valdeoliva, bien conservada por fuera, gracias al trabajo constante de manos que no eran las de la dueña. Baltasar tocó con los nudillos en la puerta principal, con la misma serenidad con que tocaría la puerta de un notario. Remedios abrió ella misma. Y cuando vio quién era, algo cambió en su expresión, porque en un pueblo del tamaño de Valdeoliva, todo el mundo sabía quién era don Baltasar Quevedo. Y el nombre de las ánimas era sinónimo de dinero y poder real, no del tipo que se exhibe en el mercado, sino del tipo que mueve cosas. Don Baltasar. Su voz se endulzó de manera instantánea, casi mecánica. ¡Qué honor! Pase usted, por favor. Buenos días, señora. Baltasar no pasó, se quedó en el umbral. No me quedo, vengo a hacerle una propuesta de trabajo. Remedios parpadeó. ¿Una propuesta? Necesito una mujer de confianza en las ánimas, para la casa grande. Cocina, organización, supervisar a las otras trabajadoras. Es un trabajo bien pagado y con condiciones claras. Hizo una pausa de exactamente el tiempo necesario. He preguntado en el pueblo y me han dicho que Inés Montoro es trabajadora y de carácter sólido. Vengo a pedirle que la deje ir. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Remedios recalibró su sonrisa. Inés es... bueno, ella es prácticamente de la familia, don Baltasar. No sé si la pagaré bien. Baltasar nombró una cifra. Remedios no pudo evitar que sus ojos se movieran 1 milímetro. Es que yo dependo mucho de ella para la casa, intentó de nuevo. Con lo que le pagaré, puede contratar a 3 personas para su casa. No era un argumento, era una observación, dicha con la misma temperatura con que se discute el precio del ganado. Otro silencio. Tendría que hablar con ella, dijo Remedios, con la sonrisa ya un poco más trabajada. Claro. Baltasar asintió. Pero la conversación la tiene ella conmigo, señora, no usted por ella. Algo cruzó el rostro de Remedios, algo que no era agradable, pero que sabía perfectamente cuándo guardarse. Inés llamó sin girar la cabeza, con esa forma de llamar que ya era en sí misma una demostración de poder. Ven aquí. Inés apareció desde el fondo del corredor, con un trapo en la mano y harina en el delantal. Evidentemente, había estado amasando desde temprano. Miró a Remedios, luego al hombre en la puerta. Un hombre que no reconoció de inmediato porque no había razón para que ella supiera quién era. «Este señor quiere hablar contigo», dijo Remedios, con una voz que intentaba sonar neutral y no lo lograba del todo. Baltasar la miró, no con lástima. Eso era lo primero que ella hubiera detectado y hubiera rechazado de inmediato, porque la lástima era otra forma de no verla. La miró con la misma atención directa con que miraba cualquier cosa que le importaba entender. Inés Montoro, dijo. Me llamo Baltasar Quevedo. Tengo una hacienda al norte. Necesito a alguien en el trabajo de casa grande. Me han dicho que usted trabaja bien y con seriedad. Le ofrezco un trabajo formal, con pago y condiciones que puede conocer antes de decidir. Inés no respondió de inmediato. Lo miró.
Y en ese momento, algo muy pequeño pero muy real pasó entre los dos. No fue romanticismo, ni magia, ni ninguna de esas cosas que las historias mienten que ocurren. Y fue algo más simple y más verdadero, el reconocimiento de que el otro estaba siendo honesto. ¿Por qué yo?, preguntó Inés. Baltasar no esperaba esa pregunta. O quizás sí la esperaba, porque no se tomó tiempo para responder. Porque me dijeron que es buena en su trabajo, y porque usted merece ser pagada por él. Inés bajó los ojos un segundo, luego los levantó. Puedo pensarlo. Tiene hasta mañana al mediodía. Estaré en la posada de Petronila. Y sin más, dio media vuelta y se fue. Esa noche, Inés no durmió. Se sentó en su catre, en el cuarto que olía a madera vieja y a cal húmeda, con las manos sobre las rodillas y los ojos abiertos en la oscuridad. Irse. La palabra era sencilla, 4 letras, pero tenía un peso que no correspondía a su tamaño. Irse significaba dejar la casa donde había nacido, la misma que ahora no era suya, pero que guardaba los pasos de su padre, el lugar donde él le había leído en voz alta, la ventana desde donde los dos miraban llover. Irse significaba ir con un desconocido a un lugar que no conocía, bajo condiciones que podían ser mejores o peores de lo que prometían, porque Inés Montoro había aprendido a sus 15 años que el mundo era capaz de prometerte una cosa y darte otra sin inmutarse. Pero quedarse era seguir siendo invisible. Seguir siendo el cuerpo que lava y carga y calla, seguir viendo cómo los años pasaban sin dejar nada en ella más que el peso del trabajo y la costumbre del silencio. Su padre le había dicho algo una vez. Lo recordó con una claridad extraña, como si él estuviera sentado a su lado en ese catre oscuro. Una mujer que sabe leer y pensar no puede ser completamente destruida por nadie. Inés se miró las manos en la oscuridad. Las manos que sabían leer, aunque hacía años no tocaban un libro. Las manos que pensaban, aunque hacía años nadie les preguntaba qué pensaban. Al día siguiente, al mediodía -10, entró a la posada de Petronila. Baltasar estaba sentado a la mesa del fondo, con un café y unos papeles frente a él. La miró cuando entró. «Me voy», dijo Inés. Baltasar asintió. No sonrió. No hizo ningún gesto dramático, solo asintió, como quien confirma que el asunto era exactamente lo que parecía. «Bien, nos vamos esta tarde». Lo que no vio Inés, porque estaba de espaldas cuando salió de la posada, fue que Baltasar cerró los papeles que tenía sobre la mesa. Se quedó mirando la puerta por donde ella había salido, y durante un momento muy breve, muy íntimo, tuvo una expresión que no era la del hombre de negocios ni la del hacendado serio. Era la expresión de alguien que acaba de tomar una decisión que sabe que es correcta y al mismo tiempo sabe que lo va a costar algo, porque Baltasar Quevedo tenía un secreto. Y ese secreto tenía el apellido Montoro. El camino hacia las ánimas tomaba 3 horas si el tiempo acompañaba. Esa tarde, el cielo estaba despejado y el viento corría desde el norte con esa temperatura que no es frío ni calor, sino algo intermedio que hace pensar. Inés iba sentada en el asiento del carro junto a Leandro, que conducía en silencio con la habilidad de alguien que conoce cada curva del camino. Baltasar iba a caballo, adelante, sin mirar atrás. Inés tenía todo lo suyo en una bolsa de tela. Todo lo suyo eran 3 mudas de ropa, un peine de madera y un papel doblado en 4 que guardaba en el fondo, debajo de todo. Una carta que su padre le había escrito cuando ella tenía 12 años, antes de que supiera que iba a necesitarla. Una carta que empezaba con las palabras: «Inés, si alguna vez sientes que el mundo se cierra, lee esto». La había leído tantas veces que ya no la necesitaba para recitarla, pero la cargaba igual. Porque algunas cosas se cargan, no porque las necesites, sino porque te recuerdan que hubo alguien que te quiso. Leandro era un hombre de unos 50 años, con la piel oscura por el sol y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda
que le daba un aspecto de hombre que ha tenido momentos difíciles y los ha sobrevivido todos. Habló poco durante el trayecto, pero en los momentos que habló, Inés entendió que era alguien de fiar. ¿Conoce la hacienda?, le preguntó en algún punto del camino, cuando ya Valdeoliva había desaparecido detrás de los cerros. «No», dijo Inés, «es grande, mucho trabajo, pero el patrón es justo». Pausa. «No es fácil de tratar al principio, pero es justo. Eso vale más que todo lo demás». Inés miró el camino de tierra que se extendía adelante. «¿Cuántas personas trabajan ahí?» «En la hacienda grande, unas 15 entre campo y casa. En los potreros y la parte de arriba, más». Leandro ajustó las riendas. «La señora Consuelo lleva la casa grande. Ella le va a explicar todo. Es una mujer recta. No le gusta el desorden ni el chisme. Con eso ya sabe cómo llevarse con ella». «¿Y el patrón vive solo?». Leandro dudó un instante. «Solo uno. Desde que murió la señora Elena, sí». Sus palabras no tenían lástima en ellas. Eran hechos, dicho con el respeto que se le da a los hechos importantes. «Hace 2 años». Inés asintió y no preguntó más. Las Ánimas apareció al doblar un cerro cuando el sol ya empezaba a bajar. No era lo que Inés había imaginado, aunque tampoco había imaginado mucho. Era una hacienda real, de trabajo, no de adorno. La casa grande era sólida, de paredes gruesas, con un corredor largo al frente y un patio interior que se adivinaba desde la entrada. Alrededor, las construcciones secundarias de la hacienda, bodegas, establos, cuartos para los trabajadores, una estructura grande que era el trapiche. Todo tenía el aspecto de un lugar que funciona porque alguien lo hace funcionar. Había varios hombres en el patio cuando llegaron. Algunos miraron hacia el carro sin detenerse en lo que hacían. Una mujer mayor, con el cabello recogido y un delantal limpio, estaba de pie en el corredor con los brazos cruzados. Esa debía ser la señora Consuelo. Baltasar desmontó antes de que el carro se detuviera del todo. Entregó las riendas a un muchacho que apareció de ningún lado y se acercó al corredor. «Consuelo, ella es Inés Montoro, de Valdeoliva». Consuelo la miró durante 3 segundos exactos. No era una mirada hostil, era una mirada de evaluación, del tipo que hacen las personas que han aprendido que las primeras impresiones valen, pero que no lo son todo. «Bienvenida», dijo finalmente, con voz firme, sin exceso de calidez, pero sin frialdad tampoco. «Venga, le muestro dónde queda su cuarto». Inés bajó del carro con su bolsa de tela. Baltasar ya había entrado a la casa sin mirar atrás. El cuarto era pequeño, pero era de ella. Tenía una ventana que daba al patio lateral, una cama con colchón y cobija limpia, un gancho en la pared y una palangana con su jarra. Nada más, pero nada le faltaba tampoco. Inés dejó la bolsa sobre la cama y se quedó parada en el centro del cuarto, sola. Por primera vez en años, completamente sola en un espacio que nadie le había dicho que era suyo, pero que tampoco era de nadie más. Sin remedios al otro lado de la pared. Sin Carmenza moviéndose por la casa con esa actitud de propietaria prestada. Sin la presión constante de que si dejaba de moverse algo malo iba a pasar. Solo silencio. El tipo de silencio que no pesa, sino que descansa. Se sentó en el borde de la cama y sin poder evitarlo, sin quererlo, sin ninguna razón dramática que lo justificara, le temblaron los labios un segundo, solo uno. Después respiró hondo, se limpió los ojos antes de que las lágrimas terminaran de formarse y se levantó. No había venido hasta aquí para derrumbarse, había venido para trabajar. Consuelo era exactamente lo que Leandro había descrito. Una mujer recta, tenía 50 y tantos años, había llegado a las Ánimas cuando el padre de Baltasar todavía vivía y conocía cada rincón de esa hacienda con la misma precisión con que conocía sus propias manos. Era eficiente sin ser cruel, directa sin ser brusca. Y tenía esa rara capacidad de evaluar a una persona por cómo hacía el trabajo, no por lo que decía sobre él. Esa primera tarde le explicó a Inés todo.
horarios, responsabilidades, la distribución del trabajo de casa, las reglas, que eran pocas, pero no eran negociables. El patrón desayunaba solo, temprano. El almuerzo era la comida principal de la hacienda. Las puertas de la casa grande se cerraban a las 9 de la noche. Los domingos eran libres desde el mediodía. ¿Me preguntas?, dijo Consuelo al final. ¿Cuál es el trabajo que el patrón necesita específicamente de mí?, preguntó Inés. Consuelo la miró un segundo. Supervisión del trabajo de casa, cocina cuando yo no estoy, organización del almacén de víveres, que está hecho un desastre desde hace meses, y lo que vaya surgiendo. Pausa. Aquí el trabajo no se termina, pero tampoco se acumula sin sentido. Si usted hace lo que le toca, nadie le va a pedir más. Inés asintió. ¿Cuándo empiezo? Consuelo casi sonrió. Mañana temprano, esta tarde descanse. Y antes de salir, añadió algo que Inés no esperaba. El patrón dijo que le paguen el adelanto de la primera semana esta noche, para que tenga algo propio desde el principio. Inés no respondió, pero cuando Consuelo salió y cerró la puerta, se quedó mirando el suelo un momento. Algo propio desde el principio. No recordaba la última vez que alguien le había dicho eso. Los primeros días en Las Ánimas fueron de aprendizaje. Inés era inteligente y observadora, dos cosas que el trabajo forzado en Casa de Remedios había desarrollado sin querer, porque cuando vives bajo presión constante, aprendes a leer las situaciones con rapidez o pagas el precio de no hacerlo. Aprendió los nombres de todos los trabajadores de la casa en 2 días. Entendió la lógica del almacén en 3 y comenzó a reorganizarlo con un sistema que Consuelo observó en silencio antes de decir, sin exceso de emoción: eso funciona mejor. Se llevó bien con Rosalba, la muchacha que ayudaba en la cocina, una chica de 18 años de un pueblo vecino que hablaba demasiado y reía con facilidad y que decidió en el primer día que Inés le caía bien. Decisión que Inés no había pedido, pero que tampoco rechazó. Se llevó con cautela con Jacinto, el encargado de la despensa, un hombre de unos 35 años, que tenía la costumbre de hacer notar su presencia más de lo necesario, y que desde el primer día miró a Inés con una atención que ella reconoció y archivó mentalmente como algo a vigilar. Y al patrón casi no lo veía. Baltasar Quevedo tenía una rutina que cumplía con la disciplina de alguien que usa la disciplina para no tener que pensar en otras cosas. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba solo, pasaba el día en el campo o resolviendo asuntos de la hacienda, almorzaba con Leandro y a veces con otros trabajadores de confianza. Por las tardes revisaba los libros de cuentas, cenaba tarde, también solo. Inés lo cruzaba en los corredores, lo veía llegar del campo, le escuchaba dar instrucciones en el patio. Pocas veces le hablaba directamente. Cuando lo hacía, era con la misma claridad y economía de palabras con que hablaba con todos, sin condescendencia, sin exceso de amabilidad, sin esa incómoda mezcla de lástima y benevolencia que a veces tienen los que ayudan a los que consideran inferiores. Eso, más que cualquier otra cosa, le ganó a Inés una forma mínima pero real de respeto. Fue en la segunda semana cuando ocurrió lo del libro. Inés estaba reorganizando la biblioteca pequeña de la casa, una tarea que nadie le había asignado, pero que ella había tomado porque el desorden de esos estantes era un insulto silencioso a los libros que contenían. Estaba con las manos en el polvo y 3 pilas de volúmenes sobre el suelo cuando escuchó pasos en la puerta. Baltasar estaba en el umbral. La miró, luego miró los libros, luego volvió a mirarla. Nadie le pidió que hiciera eso, dijo, sin acusación, solo observación. Lo sé, Inés no se detuvo, pero estaba mal ordenado y me molestaba verlo. Silencio. ¿Sabe leer?, preguntó Baltasar. La pregunta no tenía mala intención. En ese contexto, en ese pueblo, en esa época, era una pregunta razonable, pero igual tuvo un filo. Inés lo miró directamente. Mi padre me enseñó,
Baltasar sostuvo su mirada un segundo. Está bien. Y luego, antes de irse, si quiere usar alguno, puede. Inés lo vio salir y se quedó un momento con un libro entre las manos, sin saber exactamente qué hacer con esa pequeña gentileza inesperada. Fue Rosalba, naturalmente, quien le contó lo de la señora Elena. Una tarde, mientras pelaban papas juntas, con esa intimidad que crea el trabajo compartido cuando uno de los dos tiene ganas de hablar y el otro tiene la inteligencia de escuchar. La señora era buena gente, dijo Rosalba, con la voz de quien habla de alguien que extraña aunque no haya llegado a conocerla bien. Bonita, alegre, le gustaba cantar mientras trabajaba. El patrón era diferente cuando ella estaba. No tanto, tampoco cambiaba de personalidad, pero había algo. Buscó las palabras, como que sonreía más. No mucho, pero más. Inés escuchaba sin interrumpir. Cuando murió, Rosalba bajó la voz, aunque no había nadie más en la cocina. El patrón se encerró 2 semanas. Nadie lo vio. Leandro llevaba la comida a la puerta y a veces regresaba con el plato sin tocar. Consuelo dice que fue lo más que lo vio sufrir en todos sus años aquí. Pausa. Y eso que Consuelo lo conoce desde que él era chico. ¿Cómo murió?, preguntó Inés. El parto. El bebé tampoco sobrevivió. Las manos de Rosalba se detuvieron un momento sobre las papas. Una niña. La iban a llamar Valentina. Inés no dijo nada. Siguió pelando. Pero guardó esa información en algún lugar adentro, en el mismo lugar donde guardaba las cosas que necesitaban espacio para ser procesadas despacio. Lo que Inés no sabía todavía era que en las ánimas había otro tipo de secreto. Un secreto que no tenía que ver con la muerte de Elena ni con la soledad de Baltasar. Un secreto que tenía que ver con papeles, con tierras, con una deuda que se había pagado de una manera que no debió haberse pagado así. Y ese secreto llevaba el apellido Montoro. Fue en la 3ª semana cuando Inés encontró el primer hilo. Estaba terminando de ordenar el almacén, en la parte de atrás donde se guardaban los documentos viejos de la hacienda, mezclados sin orden entre facturas de provisiones y registros de cosecha. Una tarea tediosa que hacía con paciencia porque la paciencia era una de las pocas cosas que los años en casa de Remedios le habían dejado útil. En el fondo de una caja, debajo de un registro de ganado de hacía 8 años, encontró un sobre amarillento sin abrir, con un nombre escrito en la parte de adelante con letra que ella reconoció de inmediato. La letra de su padre. Para don Cristóbal Quevedo. Personal y urgente. Don Cristóbal Quevedo había sido el padre de Baltasar. Llevaba muerto casi 10 años. Inés sostuvo el sobre con las 2 manos, lo miró durante un buen momento, no lo abrió. Lo puso de nuevo en la caja, cuidadosamente, como si fuera algo frágil, y salió del almacén con el corazón golpeando más fuerte de lo habitual, con la certeza de que lo que acababa de encontrar era el borde de algo mucho más grande. Esa noche no durmió. Pensó en el sobre, en la letra de su padre, en lo que podía contener una carta que Aurelio Montoro había enviado al padre de Baltasar y que había terminado, sin ser leída, en el fondo de una caja en un almacén. ¿Por qué no había llegado a su destino? ¿O sí había llegado y había sido guardada deliberadamente? ¿Y qué tenía que ver Baltasar con todo eso? Las preguntas giraban sin respuesta y Inés las dejaba girar, porque apresurarse a concluir era otra forma de equivocarse, y ella ya había pagado suficiente por los errores ajenos como para cometer los propios. Pero por primera vez desde que había llegado a las ánimas, sintió que el suelo bajo sus pies no era tan firme como parecía. Había una cosa que Inés Montoro había aprendido en años de trabajar bajo la mirada constante de alguien que buscaba errores, a moverse sin que nadie notara que se estaba moviendo. Durante los días que siguieron al hallazgo del sobre, continuó su trabajo exactamente igual que antes. Organizaba, supervisaba, cocinaba cuando le tocaba, respondía con la misma economía de palabras que usaba siempre. Por dentro,
observaba. Observaba a Baltasar con una atención diferente. No sospecha exactamente, pero sí la necesidad de entender quién era este hombre antes de tomar cualquier decisión sobre lo que hacer con lo que había encontrado. Porque había opciones. Podía hablarle directamente, mostrarle el sobre y preguntarle qué sabía. Pero eso era arriesgado sin entender primero qué tan honesto era el suelo que pisaba. Podía abrir el sobre, pero eso no le pertenecía a ella, aunque llevara la letra de su padre. Una carta es de quien la recibe, y el receptor estaba muerto. Podía callarse y no hacer nada. Esa opción la descartó en menos de un segundo. Había callado demasiado en su vida y le había costado 8 años de su existencia. Fue Leandro quien, sin proponérselo, le dio el primer pedazo de respuesta. Un domingo en la tarde, cuando los trabajadores tenían el tiempo libre, Inés estaba sentada en el corredor lateral con un libro que Baltasar le había permitido tomar de la biblioteca. Leandro pasó con 2 tazas de café, le ofreció una sin decir nada y se sentó en el banco de piedra frente a ella. El silencio entre ellos era cómodo. Ya habían establecido esa clase de relación que no necesita conversación para existir. Pero esa tarde, Inés preguntó: «Leandro, ¿usted conoció al señor Aurelio Montoro?». La pregunta cayó en el silencio de la tarde como una piedra en agua quieta. Leandro giró la cabeza hacia ella. Sus ojos no mostraron sorpresa, mostraron algo más complicado. «¿Por qué lo pregunta? ¿Porque era mi padre?». Leandro miró su taza un momento. «Sí, lo conocí». Voz pausada. «Era buen hombre. ¿Lo conoció bien?». «Lo suficiente». Pausa. «Era amigo del señor Cristóbal, del padre del patrón. Se conocían desde jóvenes». Inés procesó eso. «Eran socios». Leandro volvió a mirarla. Y esta vez sí había algo en sus ojos que era más que una respuesta simple. «Tuvieron asuntos en común. Hace mucho tiempo». Eligió las palabras con cuidado, como alguien que sabe más de lo que dice y ha decidido cuánto decir. «No le puedo contar más que eso, señorita. No porque no quiera, sino porque hay cosas que no me corresponde a mí contarlas». «¿Le corresponden al patrón contarlas?». Silencio largo. «Sí», dijo Leandro finalmente, y no dijo más. Esa noche, Inés tomó una decisión. Fue a buscar a Baltasar después de la cena. Lo encontró en el estudio, con los libros de cuentas abiertos y una taza de café ya fría a un lado. Levantó los ojos cuando ella entró, sin la irritación de quien no quiere ser interrumpido, sino con la atención de quien espera que si alguien viene a esta hora es porque tiene algo que decir. «Señor Quevedo, necesito hablarle de algo». «Siéntese». Inés se sentó al otro lado del escritorio. Puso las manos sobre las rodillas. Lo miró. «Cuando ordené el almacén, encontré algo que me pertenece conocer». Fue directa. No porque no supiera ser diplomática, sino porque la diplomacia gastada en rodeos era un lujo que no tenía. Un sobre con la letra de mi padre, dirigido al señor Cristóbal Quevedo. Baltasar no movió un músculo, pero algo cambió en sus ojos. «¿Lo abrió?», preguntó. «No». Silencio. «¿Dónde está?». «En la caja del almacén donde lo encontré». No lo moví. Baltasar cerró los libros de cuentas despacio. Se puso de pie. Y durante un momento que no fue cómodo, pero que tampoco fue hostil, simplemente la miró. «Espéreme aquí», dijo. Salió del estudio. Regresó 10 minutos después con el sobre en la mano. Lo puso sobre el escritorio, entre los dos. «¿Sabe qué contiene?», preguntó Inés. «No, nunca lo abrí». «¿Sabía que existía?». Pausa. Larga. «Sí», dijo Baltasar. Y en esa sola palabra, Inés escuchó algo que no era mentira, pero que tampoco era la historia completa. «Cuénteme», dijo ella. Lo que Baltasar contó esa noche no fue fácil de decir ni de escuchar. Comenzó despacio, como alguien que lleva tiempo sabiendo que esta conversación iba a ocurrir en algún momento y que no por eso la tiene preparada. El padre de Baltasar, Cristóbal Quevedo, y Aurelio Montoro habían sido amigos y socios en su juventud. Habían invertido juntos en unas tierras al sur de Valdeoliva.
una franja de campo que en su momento no valía mucho, pero que con los años, con el paso del ferrocarril cerca, se había vuelto valiosa. El problema fue cuando Aurelio necesitó dinero, no por mala administración, por mala suerte, que en el campo es casi lo mismo. Una sequía seguida de una plaga que arrasó 2 cosechas seguidas. Aurelio Montoro se endeudó primero con prestamistas del pueblo y después, cuando eso no alcanzó, fue a hablar con Cristóbal. Le pidió un préstamo. Cristóbal se lo dio, con un papel firmado que establecía condiciones que en su momento parecieron razonables, pero que tenían una cláusula enterrada en el lenguaje legal que ninguno de los dos era abogado para leer correctamente. Si Aurelio no pagaba en el plazo establecido, las tierras en cuestión pasaban a nombre de los Quevedo. Aurelio no pudo pagar a tiempo, las tierras pasaron, y Cristóbal Quevedo, que era un hombre que no era exactamente deshonesto, pero que sabía distinguir entre lo legal y lo justo sin sentirse obligado a hacer siempre lo segundo, aceptó la transferencia sin cuestionarla. Aurelio Montoro perdió esa parte de su propiedad un año antes de morir. La carta que Inés había encontrado era, casi con certeza, una carta que Aurelio había escrito cuando ya estaba enfermo, intentando llegar a algún acuerdo o dejar constancia de lo que consideraba una injusticia. Cristóbal murió antes de que la carta llegara, o la recibió y la guardó sin responder. Nadie lo sabía con certeza. Y Baltasar había heredado esas tierras sin preguntar demasiado por su historia. Inés escuchó todo sin interrumpir. Cuando Baltasar terminó, el silencio entre los dos duró un buen rato. ¿Usted sabía todo eso cuando fue a buscarme a Valdeoliva?, preguntó finalmente. Sabía parte, lo suficiente para saber que algo no estaba bien en la historia de su familia. Sus palabras eran directas, pero no livianas. Pesaban lo que debían pesar. Cuando Leandro me habló de usted y yo pregunté y empecé a entender quién era, entendí también que había una deuda, no legal, pero real. Y por eso vino a buscarme, por culpa. La pregunta era justa y Baltasar no la esquivó. Parte de eso, sí. Pausa. Pero no solo eso. Lo que vi en el mercado no fue algo que yo pudiera ignorar y seguir siendo el hombre que creo ser. Inés lo miró durante un momento largo. «Esos son 2 razones distintas», dijo. «Una es sobre usted, la otra es sobre mí. Lo sé. ¿Cuál pesa más?». Baltasar no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, fue con la honestidad de alguien que no tiene la costumbre de mentirse a sí mismo, aunque a veces le cueste. «No lo sé todavía». Inés tomó el sobre, lo sostuvo un momento, luego lo abrió. La letra de su padre llenaba una hoja y media. Era una letra que Inés conocía como conocía su propio nombre, redonda y un poco inclinada hacia la derecha, la misma que había usado para enseñarle a leer y para escribirle esa carta que ella guardaba en su bolsa. Leyó en silencio. Baltasar no intentó leer por encima de su hombro. Esperó. La carta era exactamente lo que ambos habían imaginado. Aurelio le escribía a Cristóbal reconociendo la deuda, pero señalando que las condiciones del contrato habían sido más duras de lo que él había entendido en su momento, y pidiendo que si había alguna manera de llegar a un acuerdo diferente, al menos por las tierras donde estaba la casa familiar, se lo hiciera saber. Al final, después de los argumentos y los números, había un párrafo que no era sobre dinero. Inés lo leyó 2 veces antes de volver a doblarlo. Cristóbal, somos amigos desde antes de que ninguno de los dos supiera lo que significaba esa palabra. Sé que la vida y los negocios a veces nos ponen en lugares donde la amistad y el interés no van en la misma dirección. No te pido que renuncies a lo que te corresponde por ley. Te pido que recuerdes que también soy padre de una niña que no tuvo parte en ninguna de estas decisiones y que merece más de lo que el destino le está dando. Si no puedes hacer algo por mí, quizás puedas hacerlo por ella.
el nombre de Inés no aparecía en la carta, no hacía falta. Ella dobló el papel con cuidado. Se lo guardó junto a la otra carta que cargaba siempre. Luego levantó los ojos hacia Baltasar. «¿Qué quiere hacer con esto?», le preguntó. «La pregunta es ¿qué quiere hacer usted? Las tierras fueron tomadas con una cláusula que mi padre no entendió bien». Voz sin temblar. «Eso no es un robo, pero tampoco es un trato justo». «No», dijo Baltasar, «no lo fue. ¿Las tierras todavía existen?» «Sí». «¿Siguen siendo productivas?» «Sí». Inés asintió despacio. «Entonces hay algo que corregir». Baltasar la miró con una expresión que no era culpabilidad, sino algo más cercano al respeto. «Sí», dijo, «lo hay». Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que esas tierras también eran el centro de otro conflicto. Uno que no venía del pasado, sino del presente, y que tenía nombre y apellido. El nombre era Rodrigo Fuentes, un hombre de unos 50 años que tenía propiedades al sur de Las Ánimas y que llevaba 2 años intentando comprar, con distintos argumentos y distintas presiones, la franja de tierra que había pertenecido a los Montoro, tierras que ahora técnicamente eran de los Quevedo. Leandro fue quien puso a Inés al tanto, sin que ella se lo pidiera, una semana después de la conversación con Baltasar. «Fuentes no es un hombre tranquilo», dijo Leandro, con esa economía de palabras que en él equivalía a una advertencia seria. «Cuando quiere algo y no lo consigue por el camino fácil, busca el difícil. ¿Ha amenazado al patrón?» «No directamente. Los hombres como Fuentes no amenazan directo. Crean situaciones». Pausa. «Ha tenido conversaciones con algunos de los trabajadores de la hacienda, intentando saber cosas, intentando crear descontento. ¿El patrón lo sabe?» «Sí, pero el patrón no reacciona fácil. Eso a veces es una fortaleza y a veces es un problema». Inés procesó eso. «¿Por qué me está contando esto?» Leandro la miró con sus ojos de hombre que ha visto mucho sin opinar demasiado. «Porque usted tiene parte en esa historia, y los que tienen parte merecen saber lo que pasa». Voz sin rodeos. «Además, porque creo que usted es más lista que la mayoría de la gente que ha pasado por aquí, y a veces la inteligencia sirve para cosas que la fuerza no puede». La semana siguiente trajo consigo 3 cosas que cambiaron el ritmo de Las Ánimas. La primera fue la llegada de un mensajero de Valdeoliva con noticias que nadie había pedido, pero que llegaron igual. La segunda fue una conversación entre Inés y Baltasar que abrió una puerta que los dos habían estado orbitando sin entrar. Y la tercera fue Rodrigo Fuentes, que apareció en la hacienda sin aviso y con una sonrisa que tenía demasiados dientes. El mensajero llegó un lunes temprano. Era un muchacho de unos 15 años, hijo del dueño de la tienda de abarrotes, que traía una carta dirigida a Inés Montoro. Un hecho que en sí mismo era notable, porque en Valdeoliva pocas personas sabían escribir lo suficiente para redactar una carta, y menos todavía tenían razón para escribirle a Inés. La carta era de Petronila, la de la posada. «Inés, le escribo porque usted merece saber. Doña Remedios ha corrido el rumor de que usted se fue con el hacendado por razones que no son de trabajo. Ya sabe cómo es la gente. Algunos lo creen y otros no, pero el rumor corre. No le digo esto para asustarla, sino para que esté preparada si algún día vuelve. Hay algunas personas aquí que han preguntado por usted con buena intención. Rosenda, la de la tienda, dice que si alguna vez necesita algo, puede contar con ella. Cuídese». Inés leyó la carta 2 veces, la dobló, la guardó, y durante el resto de esa mañana trabajó con la misma eficiencia de siempre mientras procesaba, en el espacio interno donde procesaba las cosas que dolían sin mostrar que dolían, lo que esa carta significaba. Remedios estaba usando el arma de siempre, la reputación. El chisme como herramienta de daño. La insinuación como forma de destruir lo que no se puede controlar directamente. No era nuevo, era predecible. Y era efectivo porque en los pueblos pequeños, la reputación de una mujer es el único capital
que nadie puede quitarle con un contrato, pero que cualquiera puede destruir con palabras. Fue Consuelo quien lo notó. Esa tarde, cuando Inés estaba terminando de inventariar la cocina, Consuelo entró, cerró la puerta detrás de ella y se sentó en el banco de madera junto a la alacena. Llegó algo que la tiene pensativa. Inés la miró. Un rumor de Valdeoliva. Consuelo asintió, sin sorpresa. Ya me lo imaginaba. La madrastra. Sí. ¿Qué dice? Inés se lo contó sin rodeos. Consuelo escuchó sin interrumpir, con esa calma particular de quien ha visto suficiente mundo para que pocas cosas lo alteren. ¿Le preocupa?, preguntó al final. Me preocupa que llegue hasta aquí y afecte mi trabajo. Consuelo la miró fijamente. Señorita Inés, en esta hacienda lo que importa es el trabajo, no el chisme de pueblo. Y el patrón es el último hombre en dejarse llevar por eso. Pausa. Lo que le estoy diciendo es que aquí su nombre vale por lo que hace, no por lo que otros digan. Inés asintió. Gracias, señora Consuelo. La mujer se levantó. No me dé las gracias. Trabaje bien. Eso es suficiente. Rodrigo Fuentes llegó esa misma tarde. Llegó en un caballo fino, con 2 hombres de acompañantes que tenían el aspecto de no ser simplemente empleados. Llegó con una botella de aguardiente en la alforja y una sonrisa que Inés, que lo vio llegar desde la ventana de la cocina, reconoció de inmediato como la clase de sonrisa que tiene mucho trabajo detrás. Baltasar lo recibió en el corredor. Inés no podía escuchar la conversación desde donde estaba, pero podía verlos, y lo que vio le bastó. Fuentes hablaba con el lenguaje corporal de quien cree que tiene todas las cartas. Gesticulaba poco, sonreía mucho, y en 2 ocasiones miró hacia la casa con una expresión que en un hombre con menos poder se llamaría curiosidad, y en uno con más se llama inspección. Baltasar escuchaba con los brazos cruzados y esa postura que Inés ya había aprendido a leer, quieto pero no cómodo, atento pero no abierto. La conversación duró 20 minutos. Fuentes se fue con la misma sonrisa con que llegó, lo que significaba que no había conseguido lo que quería, pero que tampoco tenía prisa. Esa noche, Baltasar fue a buscar a Inés. La encontró en el corredor lateral, con el libro que había tomado de la biblioteca y la taza de té que Rosalba le preparaba siempre antes de acostarse. Se sentó sin pedir permiso, pero tampoco sin invadir, en el otro extremo del banco, con suficiente distancia para que la conversación fuera lo que era, una conversación. Fuentes quiere comprar las tierras, dijo, directo, como hablaba siempre. Lo imaginaba. Ofrece buen precio. Pausa. Demasiado buen precio para ser solo interés comercial. ¿Qué más quiere? Baltasar la miró. Eso es lo que no sé todavía. Voz reflexiva, no evasiva. Esas tierras tienen agua, una vertiente que viene del cerro que está justo en el límite. Con el proyecto de riego que el gobierno está planeando para la región, quien controle esa agua controla mucho más que un pedazo de campo. Inés procesó eso. ¿Y usted qué va a hacer? No vender, sin dudar, pero tengo que entender mejor lo que está moviendo Fuentes. Porque si está dispuesto a pagar lo que ofrece, hay algo que yo no estoy viendo todavía. Leandro dice que no es un hombre que acepta el no fácilmente. Leandro tiene razón. Silencio. Inés miró su taza. Esas tierras eran de mi padre, dijo. No como acusación, como hecho. Si hay algo en ellas que vale lo que Fuentes ofrece, eso debería estar en la conversación cuando hablemos de cómo corregir lo que pasó. Baltasar la miró. Tienes razón. No necesito que me diga que tengo razón. Necesito que lo tenga presente cuando tome decisiones. Otro silencio, más denso. Lo tendré presente, dijo Baltasar. Y hubo algo en cómo lo dijo, sin el tono de quien cede para callar a alguien, sino con el tono de quien acaba de entender algo que debió entender antes, que Inés recibió como lo que era, un compromiso real, pero los compromisos reales también pueden ser interceptados. 3 días después, Jacinto, el encargado de la despensa, desapareció. No literalmente, siguió en la hacienda,
pero Inés notó que había dejado de mirarla con esa atención que ella había archivado mentalmente y que ahora la esquivaba. Y que dos de los trabajadores del campo, con quienes nunca había tenido problema, habían comenzado a ser menos amables sin razón aparente. Lo habló con Rosalba, que era su mejor fuente de información, no porque fuera chismosa, sino porque hablaba con todos sin mala intención y recordaba todo sin esfuerzo. Jacinto estuvo con los hombres de Fuentes, dijo Rosalba, con la voz baja, aunque estuvieran solas en la cocina. El día que vino el patrón ese, lo vi desde la ventana del almacén. Estuvieron como media hora. ¿Hablando de qué? No sé, pero Jacinto tiene familia en Torreblanca y dicen que tiene una deuda que no puede pagar. Rosalba la miró con sus ojos grandes y directos. Eso es lo que me contó su prima, que trabaja en la lavandería. Inés lo procesó. Fuentes estaba trabajando desde adentro. No era sorprendente, era exactamente lo que hacen los hombres que no pueden tomar lo que quieren con fuerza directa. Creaban grietas, y Jacinto era una grieta. Se lo dijo a Baltasar esa misma noche, sin rodeos, sin dramatismo, con la misma claridad con que hubiera reportado un problema en el almacén. Baltasar la escuchó en silencio. Cuando terminó, hubo una pausa larga. Como lo sabe, Rosalba lo vio. Y hay lógica en ello si se piensa en el perfil de Jacinto y en cómo opera Fuentes. ¿Tiene prueba de que pasó algo más allá de una conversación? No, solo observación. Baltasar asintió. Está bien, lo voy a manejar. ¿Cómo? Hablando con Jacinto. Inés lo miró. ¿Solo eso? Por ahora sí. Voz sin impaciencia, pero con firmeza. Despedir a un hombre por haber hablado con alguien no es justo. Hablar con él primero sí lo es. Inés consideró eso. Está bien, dijo, pero si lo habla, que quede claro que lo que haga después tiene consecuencias. Lo sé. ¿Se lo va a decir así? Baltasar la miró con una expresión que por primera vez en todo ese tiempo tenía algo muy cercano a lo que podría llamarse un amago de humor. No una sonrisa, exactamente, pero algo. Llevo manejando esta hacienda desde que tenía 25 años, Inés. Fue la primera vez que usó su nombre sin el señorita delante. Ninguno de los dos lo señaló, pero los dos lo notaron. La conversación con Jacinto ocurrió al día siguiente, a solas en el estudio. Inés no estuvo presente, pero Leandro sí, como testigo. Lo que ocurrió adentro de ese cuarto no lo supo por ninguno de los dos directamente. Lo supo porque esa tarde Jacinto buscó a Inés en el corredor y se detuvo frente a ella con la expresión de un hombre que ha tomado una decisión que le cuesta algo, pero que sabe que es la correcta. Señorita Inés, le debo una disculpa. Inés lo miró sin decir nada. Esperó. Me dejé convencer de cosas que no debí. Los hombres de Fuentes me dijeron que usted no era lo que parecía, que tenía otros intereses en la hacienda. Su voz era baja y directa. Lo escuché sin pensar. Y empecé a actuar como si eso fuera verdad, sin tener razón para creerlo. Eso estuvo mal. ¿Qué les dijo usted a los hombres de Fuentes?, preguntó Inés. Nada que no supieran ya, nada que les sirva para nada importante. Pero no debí hablar con ellos. Inés lo miró durante un momento. Le dieron dinero. Jacinto bajó la cabeza un segundo. Luego la levantó. Sí. ¿Lo devolvió? Al patrón, sí. Esta mañana. Inés asintió despacio. Entonces no tengo nada más que decirle. Jacinto asintió, aliviado de una forma que no escondió, y se fue. Inés siguió su camino, pero por dentro entendió algo que antes era solo intuición. Baltasar Quevedo era el tipo de hombre que prefería reparar a destruir cuando había posibilidad de hacerlo. Eso decía más sobre él que 10 conversaciones directas. Esa noche, algo cambió en la manera en que los dos estaban en el mismo espacio. No dramáticamente, no de la manera que se cuenta en los cuentos, donde todo gira en un instante. Fue más lento y más real que eso. Fue que después de la cena, cuando Inés estaba apagando las lámparas del corredor,
Baltasar salió del estudio y los dos quedaron en ese espacio intermedio donde el trabajo del día ya terminó y la noche todavía no comenzó del todo. «¿Cómo está?», preguntó él. La pregunta era sencilla, pero era la primera vez que se la hacía. Inés lo miró. «Bien». «¿De verdad?». Pausa. «Mejor que hace un mes», dijo ella, con más honestidad de la que había planeado usar. Baltasar asintió. «Bien», y se fue hacia su habitación. Pero Inés se quedó un momento en el corredor oscuro con una lámpara en la mano, pensando que bien y mejor eran palabras que hacía mucho tiempo no usaba para describirse a sí misma. Lo que ninguno de los dos había previsto era que Remedios Alcázar no iba a quedarse quieta. Doña Remedios llegó a Las Ánimas un miércoles por la mañana, sin carta previa, sin aviso, con un vestido de visita que era demasiado formal para el camino de tierra que había tenido que recorrer, y con esa expresión de quien llega a un lugar convencido de que tiene derecho a estar ahí. Inés la vio desde la ventana de la cocina, y por un segundo, solo uno, sintió algo que no era miedo exactamente, pero que se le parecía. Ese reflejo físico que el cuerpo no olvida, aunque la mente ya haya decidido que no tiene por qué tenerlo. Después, ese segundo pasó. Inés se limpió las manos en el delantal y fue a abrir la puerta. «Vine a hablar con el señor Quevedo», dijo Remedios, con ese tono de quien anuncia y no pide. «El señor no está en la casa en este momento», dijo Inés, sin hostilidad, pero sin la subordinación automática que Remedios esperaba. La madrastra la miró. Era la primera vez que se encontraban desde que Inés se había ido, y algo en ese encuentro era diferente, aunque Remedios todavía no terminaba de identificar qué. Era la postura, en parte. Era la manera en que Inés sostenía su mirada sin apartar los ojos. Era que estaba de pie en el umbral de esa casa como alguien que pertenece ahí. «Entonces esperaré», dijo Remedios. «Puede esperar en el corredor. Le traigo agua». No era una invitación cálida. Era la hospitalidad mínima que una persona con valores ofrece aunque no quiera. Remedios lo entendió así y lo aceptó, porque no tenía opción. Baltasar regresó del campo hora y media después. Leandro le había mandado aviso con un muchacho. Baltasar llegó sin prisa, pero con esa atención concentrada que ponía cuando sabía que venía algo que iba a requerir manejo cuidadoso. Vio a Remedios en el corredor. La saludó con la cortesía fría de quien no es grosero, pero tampoco finge calidez que no siente. «Señora, ¿en qué le puedo ayudar?». Remedios lo miró con la sonrisa calculada. «Don Baltasar, he venido porque creo que hay un malentendido que es mejor resolver de persona a persona. Le escucho. Inés es prácticamente mi familia». Esa frase, dicha con esa voz, tenía una carga que Baltasar reconoció de inmediato. «Cuando usted vino a llevársela, yo lo acepté porque confiaba en su buena intención. Pero los rumores que llegan al pueblo...». «No me interesan los rumores», dijo Baltasar. Remedios parpadeó. «Claro, pero la reputación de una muchacha, la reputación de Inés Montoro en esta hacienda, es la de una trabajadora seria y capaz. Punto». Voz sin elevarse, sin calor tampoco, simplemente definitiva. «Si hay algo más que quiera decirme, dígalo. Si no, tiene un camino largo de regreso a Valdeoliva antes de que anochezca». El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que necesitó Remedios para entender que el terreno que pisaba no era el que había esperado. «Yo solo vine a asegurarme de que ella esté bien». «Está bien. Puedo verla». Baltasar la miró un segundo. «Eso lo decide ella». Inés estaba en la cocina cuando Consuelo fue a avisarle. «La mujer esa quiere verla. El patrón dijo que usted decide». Inés secó sus manos despacio. «Dígale que pase». Cuando Remedios entró a la cocina, Inés estaba de pie junto a la mesa, no sentada, no trabajando, de pie, con las manos juntas frente a ella y los ojos directos. Remedios miró alrededor, la cocina ordenada, limpia, eficiente,
Inés en el centro de ese espacio como alguien que pertenece ahí. Inés, voz diferente ahora, sin la audiencia del corredor, sin Baltasar presente, era otra cosa. No más suave exactamente, sino más cuidadosa. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te tratan bien? Sí, porque si en algún momento necesitas volver, no voy a volver. Las palabras cayeron sin dureza, pero sin posibilidad de interpretación. Remedios la miró, y por un momento algo cruzó su rostro que no era su expresión habitual. Algo más difícil de nombrar. Quizás el reconocimiento de que la muchacha que tenía enfrente ya no era la que había dejado irse. Quizás algo más cercano a la incomodidad de quien ve en otro la consecuencia de sus propios actos. Lo que hice... empezó. No hace falta, dijo Inés. Déjame terminar. Silencio. Lo que hice no estuvo bien. Las palabras le costaban algo. No eran una disculpa, exactamente, pero eran lo más cerca que Remedios Alcázar iba a llegar de una. Tu padre me dejó una responsabilidad que no supe manejar. No te justifico, solo lo digo. Inés la miró durante un momento largo. Yo también tengo algo que decirle, dijo finalmente. Remedios esperó. Las tierras que quedaron de mi padre, las del sur, usted tiene parte de eso, legalmente, porque fue la esposa. Voz firme, sin emoción excesiva. Voy a buscar la manera de resolver eso de forma justa. No para usted, para la memoria de mi padre, que no merecía que su legado quedara en manos de alguien que lo trató como basura. El color de Remedios cambió levemente. Eso es lo que es. Inés se movió hacia la puerta. Tiene camino de regreso. Le mando agua para el viaje. Remedios se fue 1 hora después, sin lo que había venido a buscar, que probablemente era alguna forma de control o de información que pudiera usar, sin la Inés que había conocido, doblada y callada y predecible, sin la última palabra que durante años había sido su instrumento favorito. Inés la vio partir desde el corredor. No con triunfo, no exactamente. Con algo más parecido a la sensación de cerrar una ventana que lleva demasiado tiempo abierta al frío. Fue ese mismo día, por la noche, cuando Baltasar fue a buscarla de nuevo. Esta vez no había libros ni tazas de té. Estaban los dos en el corredor con el cielo oscuro arriba y las luces distantes de la hacienda como único contexto. ¿Cómo estuvo?, preguntó él. Mejor de lo que esperaba. Pausa. Peor de lo que necesitaba. Baltasar asintió. Las disculpas a medias duelen más que ninguna. Inés lo miró. Habla por experiencia. Algo cruzó el rostro de él, breve pero real. Tengo las mías pendientes también. Voz baja, sin evasión. Contigo, en particular. Ya hablamos de las tierras. Hablamos, pero hablar no es lo mismo que actuar. Se apoyó en la baranda con ese gesto de hombre que cuando se detiene es porque tiene algo que decir que requiere que esté quieto. He hablado con el abogado de la hacienda. Las tierras se pueden transferir legalmente, con acuerdo de ambas partes. Lo que ofrezco es restituirte la parte que le correspondía a tu padre de forma justa, descontando lo que efectivamente se adeudaba. No todo. Lo que es tuyo. Tuyo. Inés lo miró con atención. ¿Por qué ahora? Porque ya sé suficiente de ti para saber que no lo vas a usar para irte y olvidar esto. Era una afirmación, no una pregunta. ¿Y si lo hiciera? Igual sería tuyo. Silencio. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó Inés. La pregunta era legítima. No era desconfianza, sino la precaución de alguien que ha aprendido que las cosas que parecen simples raramente lo son. Baltasar la miró directamente. «Que te quedes». La declaración era sencilla, pero tenía capas, y los dos lo sabían. «¿A trabajar?», dijo Inés. Entre otras cosas, el silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio en que dos personas se miran y dicen sin palabras más de lo que las palabras podrían contener en ese momento. «Eso es mucho para decidir en una noche», dijo Inés finalmente. «Lo sé». Baltasar se separó de la baranda. «No lo estoy pidiendo para esta noche, lo estoy diciendo para que lo sepas», y se fue hacia su habitación. Inés se quedó en el corredor,
con el cielo encima y el viento que venía del norte y esa mezcla de cosas que no tienen nombre fácil, pero que el cuerpo reconoce como algo que importa. Lo de Fuentes no había terminado. Nunca termina con los hombres así. 3 días después, llegó un papel. Formal, con sello de notaría, que era una demanda de revisión de linderos. Fuentes alegaba, con documentos que alguien había preparado con cuidado, que parte de la franja de tierra que los Quevedo consideraban suya cruzaba los límites que él reclamaba. Era mentira, pero era mentira bien construida. Baltasar lo leyó esa noche con Leandro y con el abogado de la hacienda, que había venido específicamente para esto. Inés no fue invitada a esa reunión, pero al día siguiente, Baltasar fue a buscarla. «Necesito que me ayudes con algo», dijo. Era la primera vez que usaba esa palabra. «Necesito». Inés lo miró. «¿Con qué?» «Los documentos de la hacienda del año que mi padre y el tuyo tuvieron sus asuntos. Yo los revisé rápido cuando empezamos a hablar. Pero hay algo que no cuadra en las fechas que Fuentes presenta, y creo que tiene que ver con esa misma época. ¿Por qué cree que yo puedo ayudar con eso?» «Porque eres la persona más meticulosa que ha ordenado los archivos de esta hacienda en los últimos 20 años, y porque tienes una razón personal para que esos documentos sean revisados bien». Inés no respondió de inmediato. «¿Está reconociendo que necesita algo que yo tengo?» «Sí». Pausa. «Está bien. Lo que encontraron en los archivos, después de 2 días de trabajo conjunto que comenzaban temprano y terminaban tarde, fue más de lo que cualquiera de los dos había esperado. Había una escritura original de linderos, firmada por el padre de Baltasar y por un representante del gobierno local, que establecía con claridad los límites exactos de la propiedad. Una escritura que Fuentes claramente no sabía que existía o que esperaba que nadie encontrara. Pero había más. Había también una serie de cartas entre Cristóbal Quevedo y un funcionario del municipio que databan de la misma época en que Aurelio Montoro había perdido sus tierras. Cartas que, leídas en conjunto y en orden, revelaban algo que Baltasar no había sabido y que golpeó de una manera que Inés pudo ver en su cara cuando llegaron a esa parte. La deuda de Aurelio Montoro había sido manipulada, no inventada, pero sí alterada. Las condiciones del contrato que Aurelio había firmado no eran las que él creía haber firmado. Alguien, y los documentos no decían directamente quién, pero los indicios apuntaban a un intermediario que había trabajado para el padre de Baltasar, había modificado una cláusula en la versión final del contrato después de que Aurelio lo firmara. Lo que eso significaba era simple y brutal. La deuda que había costado las tierras a Aurelio Montoro no había sido justa. No había sido una mala negociación, ni mala suerte, ni incomprensión legal. Había sido una trampa. Baltasar se levantó de la mesa cuando leyó esa parte. Caminó hasta la ventana. Estuvo ahí un buen rato sin decir nada. Inés lo miró desde la mesa, con los documentos frente a ella y las manos quietas sobre el papel. No dijo nada tampoco. Le dio el tiempo que necesitaba. Cuando se giró, su cara tenía algo que Inés nunca le había visto. No era vergüenza exactamente. Era el peso de descubrir que el suelo donde creciste tenía una grieta que no sabías y que de todas maneras te hizo quien eres. «No lo sabía», dijo. «Lo sé», dijo Inés. «Eso no cambia lo que pasó». «No, pero cambia lo que puede pasar». Baltasar la miró. «Tu padre perdió esas tierras por una trampa que puso alguien que trabajaba para el mío». Voz directa, sin eufemismo. «Eso significa que todo lo que te ha pasado desde entonces tiene una raíz que lleva hasta esta hacienda». «Indirectamente, sí. No tan indirectamente». Silencio. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó él. Inés miró los documentos. 2 cosas. Primero, usar esto para destruir el caso de Fuentes. Si esos linderos originales son válidos, su demanda no tiene base. «De acuerdo». «¿Y lo segundo?» «Lo segundo es más difícil». Inés levantó los ojos hacia él. «Lo segundo
Es que yo quiero lo que le pertenecía a mi padre, no como compensación, no como caridad, como restitución de algo que fue tomado injustamente. Tienes derecho a eso, lo sé, voz firme, pero también sé que eso tiene consecuencias para la hacienda, y quiero que las consecuencias sean justas para los dos lados. No vengo a destruir lo que construiste, vengo a reclamar lo que es mío. Baltasar la miró durante un momento largo. Eres la persona más justa que he conocido en mucho tiempo, dijo. No era un cumplido vacío, era una observación. Inés lo recibió sin responder, pero algo en ella lo guardó en el mismo lugar donde guardaba las cosas importantes. La resolución del asunto de Fuentes tomó 3 semanas. El abogado de las ánimas presentó los linderos originales ante el juzgado del municipio. Fuentes contrató a su propio abogado. Hubo una audiencia que Baltasar asistió con la calma de quien sabe que tiene razón y tiene los documentos para probarlo. El caso de Fuentes se cayó, no de golpe. Poco a poco, a medida que los documentos originales desmantelaban cada argumento que había construido, el juez dictaminó a favor de las ánimas con una resolución que fue registrada y que cerraba cualquier reclamación futura sobre esos linderos. Fuentes salió de la audiencia sin su sonrisa de demasiados dientes. Leandro, que había estado en el fondo de la sala, observó su salida y luego fue a donde estaba Baltasar. Ya, dijo Baltasar, y no dijeron más. La transferencia de tierras a nombre de Inés ocurrió un mes después. Fue en el despacho del notario de la ciudad más cercana, con el abogado de la hacienda presente y con Leandro como testigo. Baltasar firmó los documentos con la misma eficiencia con que firmaba cualquier asunto de negocios, sin ceremonia, sin discurso. Inés firmó después de él, y cuando el notario les entregó las copias certificadas y el asunto quedó registrado, salieron a la calle sin decirse gran cosa. Caminaron media cuadra en silencio, luego Inés se detuvo. Gracias. Baltasar se detuvo también. La miró. No me des las gracias. Era lo correcto. Lo correcto tiene mérito, aunque sea lo correcto. Él no respondió de inmediato. Y luego dijo algo que no había planeado decir. O quizás sí lo había planeado, pero no de esta manera, ni en esta calle, ni con ese sol de la tarde encima de los dos. Me gustaría que esas tierras no fueran el único motivo para que te quedes en las ánimas. Inés lo miró. Ya me lo dijo antes. Sí, pero esta vez no estoy hablando de trabajo. El silencio fue diferente a todos los que habían tenido antes. Eso también es mucho para una tarde, dijo Inés. Lo sé. ¿Y usted todavía está cargando muchas cosas? Sí. ¿Y yo también? Sí. Inés miró la calle. Pero estoy más cerca de dejarlas ir que hace un año, dijo. Baltasar asintió. Yo también. Y empezaron a caminar de nuevo, sin tocarse, sin grandes gestos. Solo 2 personas que habían llegado a un mismo punto desde caminos muy distintos y que habían decidido, sin anunciarlo demasiado, que el camino que seguía podía ser compartido. Valdeoliva siguió siendo Valdeoliva. Remedios. Alcázar siguió en la casa que había sido de Aurelio Montoro, pero algo había cambiado en la manera en que el pueblo la miraba. No de golpe. Pero los rumores que había esparcido sobre Inés habían vuelto de una manera que Remedios no había anticipado. La gente que había callado empezó a hablar. Petronila fue la primera, con su estilo de no poder callarse nada, y luego otros que habían visto demasiado durante años y que descubrieron que Inés no solo estaba bien, sino que había recuperado lo que era suyo. El pueblo es pequeño, las cosas se saben. Y hay una justicia informal, lenta pero real, que opera en los lugares donde todos se conocen y donde tarde o temprano la verdad encuentra una grieta por donde salir. Carmenza, la sobrina de Remedios, buscó a Inés una tarde que fue al pueblo por asuntos de las tierras. La encontró en la tienda de Rosenda hablando con la señora sobre un contrato de arrendamiento. Carmenza esperó afuera y cuando Inés salió, dio un paso hacia ella. Había algo en su cara que no era la actitud de quien solía caminar por la casa de los Montoro como si le perteneciera. Era algo más pequeño, más humano,
Inés, Carmenza, yo... Empezó, paró, empezó de nuevo. Yo sabía cómo te trataba mi tía, y no dije nada. Inés la miró. No, no tengo excusa para eso. No la tienes. Silencio incómodo. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó Carmenza. Inés lo consideró. Sí, voz tranquila. Cuando haya alguien en el pueblo que esté pasando por algo parecido a lo que yo pasé, no te quedes callada. No porque me debas algo a mí, sino porque callarse tiene un precio que alguien más termina pagando. Carmenza asintió, con la seriedad de quien recibe algo que vale más que una disculpa. De acuerdo, y se fue. Inés la vio alejarse, no con satisfacción ni con amargura. Con esa sensación tranquila de quien ha cerrado un capítulo no porque el dolor desapareció, sino porque ya no necesita que el capítulo esté abierto para existir. Las ánimas cambió también, no radicalmente. Las haciendas no cambian de la noche a la mañana porque dos personas decidan algo, pero cambia en los detalles que importan. Cambió en que Consuelo dejó de ser la única mujer con voz en la administración de la casa. Cambió en que el trabajo se organizó de una manera que era más justa con los tiempos y las cargas de cada persona. Cambió en que Rosalba aprendió a leer, porque Inés le enseñó por las tardes con la misma paciencia que su padre había usado con ella. Y eso era algo que Rosalba no había tenido antes, y que cambió algo en la manera en que se veía a sí misma. Y cambió en que Baltasar Quevedo, ese hombre que había usado la disciplina como escudo desde la muerte de Elena, empezó a permitir que algunos espacios de su vida fueran habitados de nuevo, despacio, sin prisa, con la cautela de alguien que sabe lo que cuesta perder y que no está dispuesto a repetir errores, pero también con la determinación de quien entiende que cerrarse para siempre no es dignidad, sino miedo disfrazado de fortaleza. Inés caminaba las tierras que ahora eran suyas un domingo por la mañana, la franja de campo al sur de la hacienda, la tierra donde su padre había trabajado, que había perdido y que ahora volvía a tener el apellido Montoro en un papel registrado. No era lo mismo que tener a su padre, nada lo sería, pero era algo que él habría querido para ella. Algo que había intentado proteger en esa carta, que nunca llegó a su destino, que había dormido en una caja de documentos olvidada durante años, hasta que el destino, o la casualidad, o simplemente la lógica de que las cosas importantes eventualmente encuentran su lugar, la había puesto en sus manos. Sacó la carta de su padre del bolsillo, la que empezaba con: Inés, si alguna vez sientes que el mundo se cierra, lee esto. La leyó de nuevo, aunque se la sabía de memoria. Al final, las últimas líneas decían: recuerda que eres mi cielo en miniatura, y los cielos, aunque a veces se nublen, no se pierden, solo esperan para abrirse de nuevo. Dobló el papel con cuidado, lo guardó, y miró la tierra frente a ella, el campo que era suyo, el cerro al fondo, el aire que venía con ese olor particular del interior, a tierra húmeda y a altura, y a algo que no tiene nombre, pero que el cuerpo reconoce como hogar. Escuchó pasos detrás de ella. No se giró de inmediato. ¿Cómo se ve?, preguntó Baltasar, que se había acercado en silencio y se había detenido a distancia respetuosa. Inés miró el campo un momento más. «Como mío», dijo. Él no respondió. Pero cuando ella se giró, lo que vio en su cara no era el hombre serio y reservado de la primera tarde en la posada, ni el hacendado eficiente que manejaba sus asuntos con precisión. Era algo diferente, más simple, más real. Era un hombre que se alegraba de algo, sin decirlo demasiado, sin hacer de eso más de lo que era. Pero ahí estaba. «Hay que pensar qué hacer con ella», dijo Inés. «Sí, tengo ideas. No me sorprende». Ella casi sonrió. Él tampoco llegó a sonreír del todo, pero los dos empezaron a caminar por el campo juntos, hablando de tierra y de lo que puede crecer en ella cuando la trabajan manos que la merecen. Y en esa conversación cotidiana y concreta sobre surcos y agua y siembra,
Había algo que no necesitaba más palabras para ser lo que era. Un comienzo. No perfecto, no sin peso, pero real. Y a veces lo real, con todo su costo y su historia y sus bordes irregulares, es exactamente lo que necesita ser. Valdeoliva siguió hablando. Los pueblos siempre hablan, pero Inés Montoro ya no vivía en lo que el pueblo decía. Vivía en sus tierras, en su trabajo, en el corredor de las ánimas cuando el día terminaba y el viento venía del norte. En la carta que su padre le escribió cuando era niña y que resultó ser exactamente lo que prometía ser. Un recordatorio de que los cielos no se pierden, solo esperan para abrirse. Fin. Si llegaste hasta aquí, esta historia fue para ti. Nos tomó mucho cariño y dedicación traerte esta historia completa, y si algo de ella te tocó el corazón, te movió, te hizo pensar, entonces ya cumplió su propósito. Suscríbete al canal para no perderte ni una historia. Cada semana traemos nuevas historias como esta, de tierra, de dignidad, de personas que se levantan cuando todo parece estar en contra. Dale like si esta historia mereció tu tiempo. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos algo nuevo. Así no dependes del algoritmo, dependes de ti mismo. Déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te llegó de esta historia. El momento en el río, la carta del padre, la escena en el campo al final, y cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber que estas historias llegan a lugares que ni imaginamos. Desde México, desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, desde donde estés, nos alegra que estés aquí. Gracias por ayudarnos a crecer. Este canal crece porque ustedes lo hacen crecer. Hasta la próxima historia.